Buenos días, profesora. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la endometriosis. Y para empezar vamos a dar nuestro título de nuestro trabajo que titula así, la endometriosis, un paso antes del cáncer. Para esto vamos a nombrar a nuestros integrantes, que están yo, quien les habla, Peter John Amparo Quispe, Judith Olga Huata, Kelly Romero Pajuelo, Michelle Asensio Espinosa y María Ventura. Vamos a comenzar con una pequeña parte de nuestra presentación, que son los objetivos de ese trabajo. Y para esto es muy importante que nosotros reconozcamos la endometriosis, sus factores de riesgo y también las posibles consecuencias a futuro y también las consecuencias que puede llegar en el presente. También debemos identificar los signos y los síntomas para los que se presenta y cómo ha ido evolucionando el caso clínico. Y también reconocer los datos, las pruebas diagnósticas que aportan fiabilidad como algo preventivo del cáncer de endometrio en un futuro. Para esto voy a dar pase a mi compañera, pero vamos a comenzar con el contenido, que vamos a tratar de la presentación del trabajo, los objetivos, la introducción, que ya dio objetivos, y la introducción, el desarrollo, presentación del caso clínico, diagnóstico, conclusiones. Muchas gracias, John. Bueno, vamos a empezar con una pregunta muy importante y nos dice, ¿no? ¿Qué es la endometriosis y dónde se presenta con mayor frecuencia? Quiero recalcar algo muy importante de Martínez y otros autores más. Bueno, decimos que la endometriosis es la implantación y el crecimiento benigno del tejido endometrial. También se le conoce como tejido ectópico. Por ende, las localizaciones más frecuentes son en el peritoneo pélvico, como también en los ovarios, y principalmente se asocia con el cáncer de ovario. Y es una de las enfermedades crónicas, bueno, a la actualidad no se conocen las causas, ¿no? Y esto se caracteriza por la invasión de las células endometriales. Por ende, consideramos que representa un serio problema a nivel mundial y que requiere un control decisivo para la mejora de la edad reproductiva de la mujer y que disfrute de una sexualidad plena. Siguiente, por favor. Bueno, cuando nos referimos a la endometriosis, estamos hablando de tejidos endometriales. Por ello, se ha convertido en un desafío de la salud pública, ya que tiene un proceso muy fortuito. Actualmente en el Perú, el 10% de las mujeres la presentan. Y hemos obtenido datos muy importantes, que es de 2 a un 11%, que son mujeres asintomáticas, requieren un control periódico para prevenirlas. También tenemos diagnosticadas con infertilidad. Principalmente las pacientes acuden a consulta por estos problemas, ya sean problemas reproductivos o trastornos menstruales, ya que el tejido ectópico endometrial no deja que la implantación se dé, ¿no? Y por último tenemos de un 5 a 21% de mujeres que presentan dolor pélvico. Esto principalmente se acentúa con dolor en la zona pelviana y también en la zona lumbar, ¿no? Por eso recalcamos este tema que es muy importante, ya que al evolucionar se puede presentar como cáncer de endometrio y podemos encontrar endometriomas y nódulos, ¿no? ¿Cómo podemos identificarlo? Principalmente es por la dismenorrea, ¿no? Que son dolores menstruales severos, también la dispareunia, que se caracteriza por los dolores en las relaciones coitales, y muchas de estas se pueden presentar con sangrado anómalo, y por eso se producen los problemas de infertilidad. Y por último, los dolores pélvicos. Por eso la presente investigación lo que quiere es dar a conocer los factores de riesgo que afrontan las mujeres en edad reproductiva, ya que más adelante les puede afectar a su salud, como también existe un alto riesgo de que pueda haber una mortalidad materna. Mis compañeros explicarán un poco más de nuestro tema, más a fondo, con la presentación del caso clínico y el desarrollo. Adelante, por favor. Gracias, Judy. Bien, voy a seguir con el desarrollo. Como sabemos, la endometriosis se presenta en la edad fértil de la mujer. Las mujeres se acercan al establecimiento porque no logran embarazarse, es decir, manifiestan infertilidad, y es ahí donde se le diagnostica la endometriosis. La endometriosis afecta a los ovarios, también a las trompas y al tejido que recubre la pelvis. Voy a dar un pequeño resumen del caso clínico.
Más adelante mis compañeros lo tocarán más a fondo. Como sabemos, bien, voy a dar el resumen del caso clínico. Esta es una mujer de 39 años de edad que llega a consulta por dolor en el hipogastrio, caracterizado por dolor abdominal pélvico, tipo punzante. A la paciente se le toma sus antecedentes y ella nos manifiesta que se realizó una apendicectomía hace 20 años y una cesárea hace 5 años atrás por un embarazo que tuvo anembrionario. Su menarquía fue a los 13 años. En el examen clínico se evidencia flujo abundante, sangrado escaso, dismenorrea. También se le realizó una especuloscopía donde en el fondo del saco posterior se evidencia abombado. Luego de ello se le hizo un tacto bimanual donde presenta dolor, que esto es típico de la endometriosis. Y pues los procedimientos que se le realizó fue una laparoscopía, luego una salpingectomía izquierda y por último un hidrosalpinix. Ahora le doy pase a mi compañera Michelle. Bueno, lo siguiente con el caso clínico, bueno, tenemos una paciente de 39 años con antecedentes quirúrgicos, hace 20 años apendicectomía, hace 5 años de cesárea, tuvo un embarazo embrionario de 16 semanas, hace 2 años tratado con legrado. En sus antecedentes gineco-obstétricos, su menarquia fue a los 13 años, sus ciclos menstruales son regulares, tiene flujo abundante, tiene dismenorrea, tiene 2 gestaciones, un aborto, una cesárea y 0 partos. Nuestra paciente acude a emergencia por cuadro clínico de 12 horas de evolución, caracterizado por el dolor abdominal difuso, punzante, con escala de visual analógica de 10, de predominio en el hipogastrio. Refiere que dicho dolor se presenta durante los 2 primeros días de su menstruación, hace 3 meses. Se ha estado tratando con analgésicos y antiinflamatorios. A su examen físico, el paciente está con sus signos vitales normales, sus medidas antropométricas también son las adecuadas. En el examen del abdomen es simétrico, blando depresible, dolorosa la palpación profunda en el hipogastrio, y su región genital se evidencia sangrado escaso. Se realizó especuloscopía, se evidencia el fondo saco posterior ligeramente abombado. Al tacto bimanual se evidencia dolor a la palpación anexial. En su impresión diagnóstica tenemos al abdomen agudo y la endometriosis. También se hizo exámenes de laboratorio de gonadotropina coriónica humana, a la cuantitativa. También se hizo examen de imagen, una ecografía endovaginal, que tiene el útero anteverso, homogéneo y su diámetro están normales, el miometrio sin lesiones nodulares y en el endometrio con un grosor de 11 milímetros. También se hizo un procedimiento quirúrgico que se realizó laparoscopía, salpingectomía. Y por último se hizo el histopatológico, que se realiza el diagnóstico definitivo mediante una evaluación histológica de la lesión biopsiada. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañera. Bien, para continuar vamos a hablar sobre el diagnóstico. Sí, según los estudios realizados, diagnosticar esta enfermedad es muy complicado, ya que presenta unos signos y síntomas muy confusos que pueden relacionarse con la faringitis, un embarazo ectópico o incluso una EPI, que es una enfermedad público-inflamatoria. Es muy importante saber diferenciar los signos y síntomas de esta patología, puesto que la endometriosis se puede detectar mediante estudios ecográficos, como por ejemplo una ecografía transvaginal. Acá les voy a explicar un poco en qué consiste esto. El procedimiento va a que se introduce en la vagina una sonda ecográfica conectada a una computadora y se mueve suavemente para mostrar los distintos órganos
La sonda hace rebotar ondas de sonido en los órganos y tejidos internos para crear ecos que componen un ecograma, que es una imagen computarizada. Esto garantiza la fiabilidad del diagnóstico en este tipo de afección, tanto para las vías transabdominal como transvaginal. Ante esto vamos a ver el valor principal de la ecografía, es decir, la confirmación de la enfermedad, ya sea una endometriosis ovárica, pélvica, renal, intestinal o incluso peritoneal, que también nos ayudará a descartar sospechas entre si es benigno o maligno de la situación actual del paciente. A continuación, mi compañero. Bueno, para dar última fase, vamos a hacer las conclusiones. Y las conclusiones prácticamente son muy importantes porque nos permiten sacar distintos diagnósticos, como lo mencionaron en el desarrollo, en el diagnóstico, en el caso clínico, y nos hacen confundir. Pero actualmente la endometriosis ha cobrado un impacto en la salud sexual y reproductiva, lo cual la mujer ha obligado, o sea, prácticamente han obligado al Estado a optar por políticas que ayuden a que el sistema de salud brinde una atención de calidad basada en conocimiento científico. Y esto se debe a que todas las mujeres deben tener un desarrollo, deben tener una atención primaria de calidad, y no como sucede en los centros de salud cuando vamos o a los hospitales, que llegan y les atienden después de una hora o haciendo colas o teniendo las paradas ahí en las puertas de los centros de salud o de los hospitales esperando a que tengan una buena atención. Para esto también otra de las conclusiones que hemos llegado en este trabajo, que es muy importante reconocer los signos y síntomas que nos llevan al diagnóstico para la endometriosis, puesto que esto nos va a permitir tener una información clara del caso y según las manifestaciones que el paciente presenta. No podemos tergiversar o confundir con los síntomas y dar un diagnóstico malo, como puede ser una EPI, o dar otro tipo de diagnóstico. Por ello, siempre es muy necesario utilizar las pruebas imagenológicas, como la ecografía transabdominal, la resonancia magnética, y tener siempre una buena exploración quirúrgica antes de poder hacer los procedimientos, como la laparoscopía y el hidrosalping, y también la salpingectomía. Y como una última conclusión, vamos a decir que la endometriosis siempre ha sido una enfermedad muy compleja, ha evolucionado durante los últimos años y todos los casos donde los profesionales han estudiado no han dado un diagnóstico así claro de que con estos signos y síntomas vamos a diagnosticar la enfermedad. Por eso es que esto es un largo proceso que la endometriosis está pasando, que es una enfermedad, y va a seguir evolucionando con el tiempo, y nosotros vamos a seguir investigando sobre este tema para poder tener más conclusiones y poder saber más sobre esta enfermedad. Gracias, profesor.